Saludos. En esta lección vamos a hablar sobre una figura muy importante que debe aparecer en tu novela y es el narrador. Ojo, el narrador no es el escritor, ¿eh? El escritor escribe la historia, los diálogos, las descripciones, todo. Pero el narrador es una figura en la que el escritor se apoya, como si fuese otro personaje del cuento, para que nos cuente la historia. El narrador es como si fuese un guía que te va llevando a ver una ciudad y te va explicando todo. Es una figura que sirve para guiarte por la historia y te va haciendo de enlace entre todas las cosas que pasan, entre todos los diálogos que se producen. Cuando hablan los personajes nos cuenta algunas cosas más sobre ellos. Entonces, este narrador lo que hace es contarnos, guiarnos, dirigirnos por toda tu historia. Fíjate en este diálogo que ves aquí, ¿vale? Hay una línea de diálogo. Vaya, ¿sabes que solo las gatas son tricolor? Dice uno de los personajes. Entonces, ahora el narrador actúa y nos cuenta algo más sobre la historia. Charlatán la miró y negó levemente varias veces, indicando su disconformidad. Bueno, para ponerte en contexto, esto es de una novela que he escrito de fantasía. Bueno, es de un relato que estoy convirtiendo en una novela. Bueno, fíjate que hay una bruja que le dice a su gato charlatán, vaya, sabes que solo las gatas son tricolor porque el gato es de 3 colores. Entonces, charlatán, que es el gato, como es macho, mira a la bruja y niega con la cabeza porque dice, a ver, soy gato y soy tricolor, ¿vale? Pero esta información, quien nos la da es el narrador. De nuevo la bruja vuelve a hablar y dice, estamos en el futuro. ¿Cómo sabemos que está hablando la bruja? Porque fijaros, cuando una línea empieza con esta raya larga, no es un guión, ojo, es una raya de diálogo, significa que están hablando los personajes. Bueno, pues la bruja dice, estamos en el futuro. Y entonces el narrador vuelve a actuar y nos cuenta algunos detalles más sobre lo que está ocurriendo. Y nos dice, dijo a su gato con una sonrisa, ¿ves? Nos está explicando que está sonriendo. Sin embargo, persistía la sensación de incomodidad. Bueno, estas cosas que nos dice el narrador, como te das cuenta, son muy importantes porque nos añade mucha información a lo que ocurre alrededor de los personajes y lo que está pasando pues, por todo ese mundo que nos hemos inventado. Tengo que decirte que cuando el narrador actúa en estas, a continuación de una raya de diálogo, tiene un nombre específico que, bueno, te lo digo solo para que lo sepas, por curiosidad, pero no es necesario, de momento no es necesario que sepas más, ¿vale? Esto lo veremos, lo hablamos más detenidamente en el siguiente curso que tengo para vosotros, que se llama Aprende a escribir y cuenta tu historia, que es un curso de esta academia, ¿vale? Bueno, esta intervención del narrador se llama acotación. Se llama acotación a una explicación que hace el narrador sobre lo que están diciendo los personajes. Cuando haya un diálogo y dice, estamos en el futuro, dijo Pepito, pues ese dijo Pepito es la acotación y es una intervención del narrador. Tenemos muchas formas de contar la historia, de narrarla, y evidentemente, según la contemos de una forma o de otra, estaremos utilizando un tipo diferente de narrador. Hay varios, pero yo solamente te voy a mostrar dos, los dos más importantes, que además te va a bastar y los vas a entender enseguida, ¿vale? El que se llama narrador omnisciente. Fíjate en las imágenes, he puesto como una especie de dioses, de ángeles, de alguien que tiene aquí, que tiene muchísimas cosas en la cabeza, esta chica que parece que está en meditación porque tiene muchísimos conocimientos sobre todo y nos está contando la historia. Es muy importante que sepas que omnisciente significa que lo sabe todo, que tiene conocimientos sobre todo, ¿vale?
¿Qué significa esto a efectos de nuestra historia? ¿En qué importancia tiene? Pues porque mira, este narrador nos cuenta la historia, fíjate en el ejemplo que te he puesto aquí, ¿vale? Nos cuenta la historia, pero él sabe todo y nos lo puede contar todo. La bruja había decidido hibernar cansada de huir y de luchar contra ignorantes, y motivada por el deseo de ver qué maravillas deparaba el futuro, pero esto superaba todas sus expectativas a peor. Fíjate que el narrador lo que ha hecho aquí es contarnos incluso lo que piensa la bruja. ¿Por qué sabe lo que piensa la bruja? Pues porque el narrador omnisciente lo sabe todo. Sabe lo que piensan los personajes, sabe lo que ha pasado en el pasado, sabe lo que está pasando en el presente, sabe lo que va a pasar en el futuro y nos lo puede contar. Otra cosa es que tú como escritor decidas que nos lo cuente, porque a lo mejor si nos cuenta lo que va a pasar en el futuro nos quita la intriga y ya pierde interés la historia. Entonces tendrás que utilizar este narrador con cuidado para que no anticipe cosas que tú no quieres que anticipe. ¿Vale? Este narrador es el... Fijaros, os voy a poner un ejemplo. Hay dos personajes hablando, ¿vale? Está hablando Pepito con Juanito, ¿vale? Y entonces Pepito dice: hola, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Pero resulta que el narrador, que es omnisciente y lo sabe todo, nos dice: Pepito mintió para no quedar mal, pero en realidad Juanito le caía fatal. ¿Por qué sabe el narrador que se llevan mal o que le caen muy mal? Pues porque lo sabe todo y puede meterse dentro de la cabeza de todos los personajes y puede contarnos lo que piensan. Algo que no puede hacer el siguiente tipo de narrador que te voy a mostrar, y quiero mostrártelo ya para que veas la diferencia y lo entiendas un poquito mejor. Este tipo de narrador, el protagonista, es como si el mismo héroe de nuestra historia, el protagonista de nuestra historia, nos estuviese contando la historia. Es decir, nos está narrando lo que ocurre en primera persona, como si le estuviese sucediendo a él. Puede ser un personaje inventado o puedes ponerte tú de protagonista y contar algo que te ha pasado a ti. Si es algo que te ha pasado a ti y es verdad, lo que nos cuentes será verdad. Si es algo que te pones tú de protagonista pero es mentira porque es una historia inventada, lo que nos narres, aunque digas aquel día yo me sentía muy mal, pues eso no significa que tú te sintieses mal porque te lo estás inventando. Si estás hablando en primera persona, hablar en primera persona es cuando tú hablas yo, a mí me pasó, yo le dije. Eso es narrar en primera persona, y el narrador protagonista narra siempre en primera persona, ¿eh? El narrador omnisciente que vimos antes narra en tercera persona. En tercera persona significa decir: él se comió un donut, Pepito se comió un donut, entonces fue a caminar, dijo tal cosa, ¿vale? Y lo narra en tercera persona. En primera persona, dije tal cosa, dije que no me gustaba Juanita, yo que sé, lo que fuese, ¿vale? Entonces, fíjate el ejemplo, antes de decir más cosas, fíjate el ejemplo, ¿vale? La cuerda era infinitamente larga. La agarré con una mano, la agarré yo con una mano. Eso es porque el protagonista nos está contando lo que estaba haciendo. Y miré hacia arriba. Tuve que apartarme la melena de la cara para poder ver algo. El techo estaba lejísimos. Mi profesora de gimnasia me observaba con el ceño fruncido. Fijaros, importante, ¿eh? Su profesora le observa y él se da cuenta de que está enfadada o molesta porque tiene el ceño fruncido, tiene aquí las arrugas de la frente. Pero como es un narrador protagonista, solo puede saber lo que piensa él, solo puede saber lo que ve, solo puede saber lo que oye, solo puede saber lo que ya ha aprendido de antes, pero no puede saber lo que piensa su profesora de gimnasia, porque el narrador protagonista no puede meterse en la cabeza de los demás personajes, no puede saber lo que está pensando su profesora de gimnasia, solo lo puede deducir porque tiene el ceño fruncido, la frente arrugada, entonces deduce que está enfadada, pero el narrador protagonista no podría decir esto que te voy a decir ahora, ¿vale?
el techo estaba... tuve que apartarme la melena de la cara para poder ver algo, lo narra en primera persona. El techo estaba lejísimos. Mi profesora de gimnasia me observaba y pensaba, no puede decir esto, y pensaba que yo era un pedazo de vago que no quería esforzarme y me iba a suspender, me iba a poner un 0 de nota y lo tenía clarísimo. Vale, pues todo esto no lo puede poner el narrador protagonista porque no puede meterse en la cabeza de los demás personajes. ¿Lo entiendes? En cambio sí podría decir, esto que pone aquí, mi profesora de gimnasia me observaba con el ceño fruncido. Estoy seguro, porque lo estoy deduciendo, porque es algo que yo estoy pensando, aunque luego no sé si es verdad o no, pero lo estoy pensando, estoy seguro de que mi profesora me iba a suspender. ¿Vale? ¿Lo entiendes un poquito la diferencia? En cambio, el narrador omnisciente sí podría decir, mi profesora me observaba con el ceño fruncido y estaba pensando en que yo era un vago y además en que la nota que me iba a poner era un 0. Vale, pues el narrador omnisciente sí lo puede decir, pero el narrador protagonista no lo puede decir. ¿Entiendes un poquito por dónde va? Y la tarea que te propongo para ver si has comprendido en qué consisten cada uno de estos dos narradores y si sabes ponerlo en acción, es que escribas un cuento. Descargarás esta plantilla, ahí te da todas las instrucciones, ¿vale? Y tienes que escribir un cuento, como mucho de una cara de folio, ¿vale? Si te pasas un poquito no pasa nada, pero tiene que ser cortito para que te acostumbres a ir al grano y a contar las cosas importantes sin ponerte a escribir y no decir nada, ¿vale? Entonces tiene que ser cortito, media cara de folio o como un poquito más, si ves que te pasas no ocurre nada. Bueno, y lo que quiero es que ese cuento lo escribas primero en uno de los dos tipos de narradores. Me da igual cuál, el que tú prefieras. Narrador protagonista. Lo narras con un narrador protagonista. ¿Vale? Una vez que lo has hecho, tienes que escribir de nuevo el mismo cuento. Pero ahora lo vas a escribir utilizando un narrador omnisciente. Y tienes que ver las diferencias y si tienes que cambiar el cuento porque ahora al narrarlo con un tipo de narrador diferente tienes que cambiar alguna cosa, pues todo eso tienes que hacerlo. Al final, fíjate, cuando ya has escrito los dos cuentos, tienes que volver a esta tablita que te he puesto aquí. En esta tablita te hago una serie de preguntas para que reflexiones un poquito sobre los tipos de narradores. Y te pregunto que de las dos versiones del cuento que has escrito, ¿cuál te gusta más? Y te pregunto que por qué, qué tipo de narrador has utilizado en esa, por qué te ha gustado más esa versión del cuento. Te pregunto que ¿cuál te ha costado más escribir? ¿Cuál ha sido más fácil y cuál ha sido más difícil? ¿Por qué? ¿Por qué motivos ha sido más fácil o más difícil? Es una reflexión que te puede ayudar muchísimo para después, cuando escribas tus historias, que te decidas por un tipo de narrador o de otro. Estos dos, el narrador protagonista y el narrador omnisciente, son los más habituales en todas las historias que te puedes encontrar. Hay más tipos de narradores, pero estos dos son los más frecuentes y los más habituales.